Muy buenos días, estimados teleparticipantes. Les damos la bienvenida desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. El día de hoy me es grato presentar al doctor Nelson Purizaca Rosillo, médico especialista en genético con amplia experiencia en la labor asistencial docente y de investigación. Él presentará el tema ¿Cuándo sospechar de errores innatos del metabolismo? Queda con ustedes el doctor Purizaca. Escuchémoslo con atención. Puede empezar, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los colegas. Buenos días todavía a todos los colegas que están conectando. Gracias por la presentación. Vamos a hablar acerca de un tema bastante importante, bastante interesante y muy intenso, como es los errores innatos del metabolismo. ¿Sí? Primero hay que aclarar que lo que vamos a tocar el día es cómo sospecharlo, cuándo sospecharlo. En los errores innatos del metabolismo, como vamos a ir viendo, hacemos referencia a cientos de errores innatos del metabolismo y cada uno con sus particularidades, cada uno con su vía diagnóstica. Entonces, el punto aquí es sospecharlo. Una vez que lo sospechamos, hay otro camino, que es cómo diagnosticarlo. Después hay otro camino, que es acerca de cómo tratarlo. Pero esos temas, esos puntos ya están fuera del alcance de la charla del día de hoy. Lo he querido hacer más que nada desde un punto práctico, revisando toda la información. En realidad no hay como un paper, un review que abarque todas las posibilidades de los errores innatos del metabolismo de la sospecha. Así que básicamente lo que va a encontrar es un resumen de distintos papers, es un resumen también bastante experiencia de todo lo que vemos en los que trabajamos en errores innatos del metabolismo. Entonces, lo primero que necesitamos conocer es un error, ¿qué es un error innato del metabolismo, no? Les suelo explicar a mis pacientes, básicamente, que, ¿no? Tenemos el proceso del metabolismo, es básicamente convertir todo lo que comemos, eh, literalmente todo, en energía, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una alteración en este proceso, que es el metabolismo, tenemos un error del metabolismo, y como estas condiciones suelen presentarse desde el momento de la concepción, los tenemos ya desde el momento del nacimiento, llamamos, son innatos, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre de errores innatos del metabolismo. Hay que tener en cuenta que es un grupo de trastornos. Errores innatos del metabolismo no es un diagnóstico único, sino que involucra a un grupo totalmente amplio de trastornos, que, como su mismo nombre lo menciona, produce una alteración en una vía metabólica, que puede ser cualquiera, y que tiene un impacto clínicamente significativo. Actualmente, como todo en medicina, siempre avanzan, siempre se enfoca de nuevas maneras. Actualmente el término ideal, ¿no? Es Inherited Metabolic Disorders. Es cuestiones nosológicas, cuestiones ya que no vienen al caso, pero si buscan información actual, la última clasificación sobre errores innatos de metabolismo sugieren este nombre. Son todas absolutamente de origen genético, o se asume que son de un origen genético primario, ¿no? Existen algunas que todavía se están describiendo y todavía no queda muy claro el origen, pero se asume que son de origen genético. Y en realidad la mayoría, más del 98-99%, son de origen genético totalmente establecido. Y aquí está lo que les mencionaba, son 1,450 trastornos distintos, ¿sí? Es cierto que quizás los más conocidos, ¿no? Sí, fenilcetonuria, galactosemia, fructosemia y por ahí, ¿no? Sin embargo, son 1,450 y conforme van avanzando las clasificaciones y todo, aparecen más. Esto lo dividen en 24 categorías y comprenden 124 grupos. Entonces, si los vemos de manera individual, claro que son muy infrecuentes, ¿sí? Tenemos errores innatos de metabolismo que aparecen uno en 1 millón, uno en 10 millones. Algunos tenemos algún paciente, por ejemplo, con déficit de beta-cetotiolasa, que nada más hay menos de 100 en todo el mundo. Entonces, son muy infrecuentes. Pero si todos los sumamos y lo vemos como un conjunto, como errores innatos del metabolismo, tenemos lo que... Uy, perdón. Tenemos... A ver, disculpen. Ahí, aquí está. Entonces, si los agrupamos en conjunto, tenemos aproximadamente 1 en 2,000. Hay algunos casos, algunos sitios en que incluso son
1 en 1500 la frecuencia la frecuencia de todo lo que son los errores innatos del metabolismo. Así que es importante reconocerlos, ¿sí? Porque si bien son poco frecuentes, aparecen estos pacientes, existen estos pacientes. La gran mayoría tiene una herencia autosómica recesiva. Recordemos que todos tenemos nuestro ADN por duplicado, entonces tenemos copia de todos los genes. En el caso de los errores innatos del metabolismo, para que presenten alguna enfermedad, para que se presente estos cuadros, se necesitan las dos copias del gen afectados, ¿no? Y esto es lo que llamamos presentación autosómica recesiva. Los tamizajes metabólicos, aquí en Perú, descartan menos de 5 errores innatos del metabolismo. Entonces, es importante saber que existen más allá, ¿sí? E incluso alrededor del mundo, en promedio, ¿no? En la gran mayoría pueden detectar alrededor de 50. Entonces, existen más de 1000 errores innatos del metabolismo que no se tamizan en realidad, pero existen y es importante identificarlos. La imagen que ustedes ven al costado es lo que es la clasificación propuesta para errores innatos del metabolismo. Entonces vamos a seguir avanzando. Un segundo. Ok. Entonces ya sabemos, tenemos en cuenta algunas generalidades sobre los errores innatos del metabolismo. Vamos a la parte que nos trae el día de hoy. ¿Cuáles son las consideraciones previas para sospechar de un error de errores innatos del metabolismo? Lo primero que necesitamos tener en cuenta, colegas, doctores, todos los que estén conectados, es que los errores innatos del metabolismo pueden afectar cualquier sistema. Y las manifestaciones más frecuentes, obviamente, son las neurológicas y las digestivas. Pero a veces esto lo traigo a colación debido a que no podemos descartar un error innato del metabolismo simplemente porque no creemos que pueda afectarlo, ¿no? A ver, a veces, no, tiene citopenias, esto solamente es cáncer y listo, no creo que sea error innato del metabolismo. O este paciente no está creciendo, tiene microcefalia, entonces no es un error innato del metabolismo, es otra cosa. O este paciente es medio dismórfico, entonces no es error innato del metabolismo. No, de ninguna manera, ¿sí? Los errores innatos del metabolismo pueden afectar literalmente cualquier sistema y pueden tener cualquier manifestación. Entonces, nada más por el tipo de síntomas no podemos descartar un error innato del metabolismo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un paciente que viene, no sé, osteoporosis. Puede ser un error innato del metabolismo. Por una arritmia, puede ser un error innato del metabolismo. Viene por citopenia, puede ser un error innato del metabolismo. Viene por una tubulopatía, puede ser un error innato del metabolismo, ¿sí? Viene por alopecia, puede ser un error innato del metabolismo. Entonces, lo primero que necesitamos tener en cuenta es que un error innato del metabolismo puede tener cualquier manifestación, ¿sí? Obviamente que no todas las citopenias van a ser error innato del metabolismo, no todas las tubulopatías van a ser errores innatos del metabolismo, no todas las alopecias van a ser errores innatos del metabolismo, ¿sí? No van a ser todo lo mismo, ¿no? Pero sí necesitamos tener eso en la cabeza, en mente, para poder enfocarlo correctamente. Van a haber otros signos que vamos a ir viendo más adelante que nos van a hacer aumentar la sospecha de un error innato del metabolismo, ¿sí? Pero lo primero es no descartar los errores innatos del metabolismo de buenas a primeras. Y si tenemos síntomas neurológicos, con mayor razón no hay que descartarlos. Si tenemos síntomas digestivos, con mayor razón no hay que descartarlos, ¿sí? Ahora, otro punto es importante. ¿Qué otra consideración hay que tener? Ojo que son consideraciones previas antes de empezar con lo que verdaderamente nos hace sospecharlo. Lo segundo, aproximadamente el 50% se presentan en la etapa neonatal. Sin embargo, se pueden presentar a lo largo de toda la vida. Otro punto que a veces encuentro cuando tenemos algún paciente con error innato del metabolismo es esto, ¿no? Doctor, me dijeron que como mi niño salió de alta bien, entonces no va a tener lo que sea que tenga mi niño, no es error innato del metabolismo, porque los errores innatos del metabolismo se presentan cuando nace. Falso, falso, ¿sí? Y eso, ojo, llegan los pacientes cuando ya los tenemos después en sus controles, todo, muchos de ellos refieren esta historia. ¿No? Entonces hay que tener en cuenta, sí, es una etapa muy frecuente donde vamos a detectar errores innatos de metabolismo en la etapa neonatal, definitivamente, claro que sí.
pero no podemos asumir que solamente se restringen hasta esta etapa. Tenemos pacientes con errores innatos de metabolismo hasta de adultos, ¿sí? Aquí en Perú tenemos pacientes con errores innatos de metabolismo que se detectan a los 20 años recién. Aquí en Perú, aquí en Lima, aquí en seguimiento y en tratamiento tenemos pacientes con errores innatos de metabolismo que recién se detectaron a los 6, 7 años. No todos se van a detectar en la etapa inicial, en la etapa neonatal. Entonces, eso también. Si tienen un niño de 6 meses, 1 año, 2 años, 4 años, no descartemos errores innatos de metabolismo solamente por la edad. Obviamente, pues que si tenemos a alguien de 95 años que viene con una epilepsia, no vamos a pensar en un error innato de metabolismo como primera posibilidad, ¿no? Pero de todas maneras, la edad por sí sola no es un criterio para descartar totalmente. Siempre hay que considerarla. Y justamente para eso viene la consideración, es siempre tener un alto índice de sospecha. No esperar que no se encuentren, hay que buscarlas. Y esto aplica básicamente para todas las condiciones genéticas. Si nosotros esperamos, no va a venir el paciente con un letrerito en la cabeza que nos dice galactosemia. Doctor, me tengo por la galactosemia. No va a pasar. No va a pasar. Y tampoco va a venir con todas las manifestaciones, allá que entra por la puerta y va a venir oliendo a jarabe de arce, su orina. No va a pasar. Eso no va a suceder jamás. ¿Sí? Y si es que sucede, probablemente sea una sola vez en toda la vida y las decenas de otros pacientes con errores innatos de metabolismo se van a pasar delante de nuestros ojos. Entonces, necesitamos siempre tener un alto índice de sospecha. En la práctica, ¿qué significa esto? Considerar siempre como una posibilidad un error innato del metabolismo. No va a ser la primera posibilidad. Pónganlo en su 15º diagnóstico diferencial si desean, pero considérenlo. Si al final llegan a un diagnóstico definitivo de otra causa, qué bueno, y ojalá que no haya sido un error innato del metabolismo. Pero, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que tengamos 5, 6, 10 diagnósticos diferenciales y descartamos del 1, 2, 3 hasta el 10, nos quedemos sin posibilidades y que nunca hayamos considerado un error innato del metabolismo, ¿sí? Entonces, hay que buscarlo, hay que sospecharlo. Así que tenemos nuestras 3 consideraciones. 1, pueden afectar cualquier sistema. 2, son más frecuentes en la etapa neonatal, pero pueden afectar a cualquier edad. 3, buscarlo siempre. Siempre sospecharlo. Si no lo sospechamos, no lo vamos a, no lo vamos a encontrar, ¿sí? Ahora, vamos. Ahora, ojo que aquí estamos hablando incluso antes, solamente antes de, de empezar a evaluar al paciente, ¿no? Nos llega el paciente, viene por un síntoma X, Y, Z, cualquier síntoma que ustedes prefieren, vamos a verlo más adelante cuál puede hacernos sospechar, pero vamos a ver qué antecedentes deberían que llamarnos la atención, ¿sí? Y es fundamental, importantísimo como siempre los antecedentes. Muchas veces podemos tener la respuesta aquí. 1, antecedente de óbito fetal o muerte natal. Nos llega el paciente, vamos a utilizar ejemplo de un cuadro neurológico, ¿no? Nos llega un paciente con epilepsia en la primera semana de vida. Listo. Nos llega, tiene 7 días de vida, este paciente aparentemente normal, llega, le empezamos a hacer la historia, todo, y la misma mamá nos dice, antes de todo, nos atropella la mamá y nos dice, doctor, por favor, haga algo. Yo tuve un hijo que falleció igualito. A los 5 días, 6 días, yo noté que estuvo mal y después empezó a convulsionar. Y doctor, en 5 días se me murió mi hijo. Lo traje a este mismo hospital, le hicieron todos los exámenes y listo. ¿Qué hacemos? Vamos a pensar que es sepsis, probablemente tengamos que ponerlo como una primera posibilidad y tengamos que iniciar el tratamiento. Claro que sí, pero ¿acaso vamos a olvidarnos de los errores innatos de metabolismo? No, debería que ir ahí nada más dentro de nuestros 3 primeros diagnósticos diferenciales, considerar. ¿Por qué? Porque tenemos una muerte neonatal previa, ¿sí? De un hermano anteriormente que ha nacido y que falleció sin una causa totalmente explicable, ¿no? ¿Cuántos niños en 5 días fallecen pese a un tratamiento? ¿No? ¿Cuántos neonatos? ¿Que puede pasar? Claro que sí, pero si ya tenemos uno, tenemos otro con un mismo cuadro, hay que sospecharlo. ¿Sí? Hay que sospecharlo. Ojo que aquí estamos hablando de sospecha. No les estoy diciendo que todos van a ser errores innatos de metabolismo, no. Pero si tenemos este cuadro, sospechémoslo. 1. Lo otro, los hábitos fetales. También, algunos errores innatos de metabolismo pueden tener manifestaciones intrauterinas. Algunos niños pueden empezar a convulsionar intraútero por un error innato de metabolismo, claro que sí. Entonces, si tenemos una historia, doctor,
este es mi hijo, ahorita viene vomitando, 2, 3 días de vida, viene vomitando, hijo, por favor, doctor, haga algo, yo estaba embarazada anteriormente y mi otro hijo se me murió en mi útero. Es el único que me queda, doctor, por favor, ayúdenme. Entonces tenemos un antecedente de un óbito. ¿Qué pasó? No encontramos, doctor, en las ecografías prenatales todo bien. Doctor, en sus percentiles todo bien, yo no sé qué pasó, yo me cuidé, no me caí, estaba comiendo bien, no estaba vomitando, tengo 25 años, tengo todo bien, hago ejercicio, no como mal, doctor, y mi bebé se vomitó. Y ahora tengo este niño que nace y está vomitando. ¿Qué hice mal? ¿Hizo algo mal la mamá? No, probablemente estemos frente a un error innato del metabolismo y simplemente estamos por los antecedentes. Ojo, esto que yo les explico de vómito puede ser una fiebre inexplicable, puede ser alguna convulsión, puede ser una hipotonía severa, puede ser un bebé encefalopático, puede ser cualquier síntoma, pero ya tenemos un antecedente y debe que llamarlo la atención. ¿Tenemos esto? Pongamos como diagnóstico diferencial error innato del metabolismo. No todos lo van a hacer, ojo, por favor, quiero recalcar eso, no todos lo van a hacer, pero tenemos que sospecharlo. Aquí estamos hablando de sospecha. Ya después, si no fue, bueno, ya, ojalá que sea eso, pero necesitamos sospecharlo. Lo otro es la consanguinidad entre los padres. Recordemos que estas son condiciones autosómicas recesivas. Entonces, cuando existe una consanguinidad entre los padres, es más frecuente que se presenten los errores innatos del metabolismo. Así que, si tenemos padres que son primos, hijos que vienen de, no sé, de abuela con sobrino, de abuelo con sobrina, a veces pasa, aquí en Perú hemos tenido esos casos, sobrino con tía, o etcétera, y viene el paciente con algo, hay que sospechar que puede tener un error innato del metabolismo. ¿Puede tener otra cosa? Claro que sí, pero lo primero, que puede ser algo de origen genético, es la primera posibilidad. Y dentro de todos los cuadros de origen genético, los cuadros de herencia autosómica recesiva a considerar, de presentación en la infancia, son los errores innatos del metabolismo. Hay que considerarlo. Lo otro, consanguinidad territorial. ¿Qué ocurre? Y esto pasa mucho en Perú y esto va a servir lo mismo para alguien desde Tumbes, alguien hasta Tacna. Ojo, ocurre en Perú y ocurre a lo largo de todo el Perú, que existen algunas regiones que están relativamente retiradas, no aisladas totalmente, pero sí de difícil acceso. Entonces, si ustedes empiezan a preguntar, ¿no? Nos damos cuenta de que en realidad que en ese centro son 80 personas y esas 80 personas en realidad se fundó ese centro poblado siendo 6 familias y ahora pues ya son más personas, pero en realidad todos terminan teniendo como que algún grado de parentesco. Obviamente que ellos no lo declaran o no saben, ¿no? Eso pudo haber sido hace 3, 4, 5 generaciones y llega un momento en donde bueno, ya no lo consideran como si fuera alguna consanguinidad, pero al ser una población relativamente aislada, con una baja cantidad de pobladores, esto puede ocasionar lo que llamamos como consanguinidad territorial. Pueden estar compartiendo cierto porcentaje de ADN las personas de esta región. Entonces, si vemos, por ejemplo, viene el paciente de Piura, yo soy de Piura, viene el paciente de Piura, viene del Bajo Piura, viene de un centro poblado a 1 hora de la carretera principal en donde está rodeado de puro campo de cultivo. Y en esa zona nada más hay 150 personas y en ese 150 personas en realidad fueron 8 familias las que comenzaron todo. Si veo que vienen de ahí y tiene un paciente que tiene un neonato, ¿no? Que viene con epilepsia y los dos padres son de ahí, es más, los dos padres se apellidan lo mismo, vamos a poner a manera de ejemplo para no tocar a nadie más, Purisaca, viene la familia Purisaca, Purisaca es el bebé, y viene con epilepsia de 1 semana de vida, y vienen de este centro poblado, hay que considerar un error innato del metabolismo, debemos que sospecharlo. Lo primero debe ser sospechar una condición genética, obviamente, pero dentro de todos considerar un error innato del metabolismo. ¿Sí? Entonces, y esto aplica, ustedes se van a dar cuenta que va a aplicar para todo el Perú. Ahí pasa lo mismo, hay algunas regiones en Cusco así, hay algunas regiones en Iquitos así, hay algunos centros poblados en Huancayo, en Cajamarca, en todo el Perú esto ocurre. ¿Sí? Entonces hay que tener bastante. Y lo otro es algunos síntomas varios que nos deben que llamar la atención, el hidroxfetal, errores innatos del metabolismo que vienen con hidroxfetal, un montón, y síndrome de HELP. Ojo, sí, cuando tenemos síndrome de HELP, ojo, no hablamos de preeclampsia, ¿no? Sino hablamos como síndrome de HELP como tal. Esto puede ser una manifestación de que el bebé tenga un error innato del metabolismo.
Nuevamente, no todos. No es que síndrome de HEP igual a error innato de metabolismo en el bebé. No. Pero sí nos debe que hacer sospechar. Entonces, doctores, nos llega este bebé o por consultorio externo, o nos llega a emergencia, o lo encontramos en una campaña médica, o nos escribió un amigo, lo que sea, antes incluso de empezar a ver al bebé, con estos antecedentes ya podemos sospechar de un error innato de metabolismo. Lo peor que podemos hacer, doctores, es tratar de ver, tratar de buscar uno por uno de los errores innatos del metabolismo. Ya, me voy a aprender las manifestaciones de los 1400 tantos errores innatos de metabolismo y voy a buscar uno por uno. A ver, la aciduria metilmalónica con homocistinuria tiene síntoma tal, 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 tal. La galactosemia variante tipo Duarte tiene tal manifestación. La fenilcetonuria tiene tal manifestación y voy y veo que cumple todos los criterios. No, cuando un paciente cumple ya todos los criterios, básicamente es porque ya está descompensado, básicamente casi es porque estamos llegando tarde. Entonces, a veces estos pacientes empiezan a hacer síntomas en el camino y lo ideal obviamente es identificarlo en ese camino hasta que se termine de instaurar todas las manifestaciones. Una vez que ya con todas las manifestaciones nos ayuda a diagnosticarlo, claro que sí, pero mientras más antes lo identifiquemos, mayores esperanzas, mayores beneficios para el paciente. A ver, vamos. Muy bien, ahora, vamos a dividirlos por etapas, ¿no? En la etapa neonatal, lo que necesitamos ver es síntomas agudos en etapa neonatal. El bebé, ¿no? Va a tener limitadas respuestas para manifestar que se siente mal. Sí, el bebé no va a decir, siento algo, me duele, o algo me ha caído mal. No, el bebé tiene rechazo a la alimentación, vómitos explosivos, progresivo compromiso de conciencia, letargia y somnolencia, que pueden llegar hasta coma, convulsiones, compromiso hemodinámico y muerte, ¿no? Entonces, básicamente, y esto es lo que tenemos con un bebé, ¿no? En la etapa neonatal, ¿por qué un bebé que aparentemente está todo bien empieza a presentar de la nada esto? Hay que sospechar, ahora, nuevamente, no todos son errores innatos de metabolismo. ¿En quiénes podemos sospechar de errores innatos de metabolismo? En aquellos sin antecedentes contributorios, sin causa aparente y con exámenes que no encajan. Con ejemplo siempre es mejor. Si yo tengo un bebé de 24 semanas, que estuvo 2 meses en ventilación, que llega, hizo 3 paros, y este paciente llega y es hipotónico y presentó alguna convulsión, bueno, quizás algo pasó durante todo esto, no va a ser mi primera posibilidad con un error innato de metabolismo. Definitivamente, ¿no? Puede ser alguna secuela, puede ser todo esto. Yo tengo un bebé que nace, un hijo de una madre de 45 años, que con líquido amniótico espeso, hizo salam, estuvo en ventilador, y todo este paciente lo encuentro letárgico, probablemente sea justamente por este cuadro. Entonces, si yo encuentro algún antecedente que me explique esto, probablemente no estamos frente a un error innato de metabolismo. Pero, ¿qué ocurre? Aquí hablamos de pacientes sin antecedentes contributorios, sin causa aparente y con exámenes que no encajan. Tengo mamá y papá de 30 años, su segundo hijo, que viene y este paciente empieza con vómitos. ¿Sí? Con vómitos. Pónganle la edad que ustedes quieran, que ustedes deseen, ¿no? Neonatalmente, ojo. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Empieza con, doctor, doctor, mi hijo en realidad nunca quiso mi pecho, rechazaba, no era como mi otro hijo, y tiene vómitos, doctor, y mis controles prenatales adecuadamente, todas las ecografías, todo bien, nace de 40 semanas, nace pesando 3,5 kilos, mide 49 centímetros, 50 centímetros, perímetro cefálico adecuado, Apgar 9,9, se fue de parto eutóxico, se fue de alta a las 36, 48 horas, listo, y nos llega el bebé. ¿Y qué pasó? ¿Qué vamos a sospechar? Sepsis como primera posibilidad. Quizás puede ser, ya listo, lo ponemos, empezamos los análisis, empezamos todo y le hacemos todos sus reactantes de fase agudas, todo normal, 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 normal. ¿Vamos a seguir insistiendo en lo mismo? No, porque ya escuchamos la clase y ya sabemos que en pacientes con síntomas agudos, neonatos, sin antecedentes contributorios, sin causa aparente, con exámenes que no encajan, ¿qué necesitamos sospechar? Necesitamos sospechar errores innatos del metabolismo. Ojo que esto probablemente no sea el día a día, ¿ah?
No es que esto les vaya a llegar en todos sus casos, o en todas sus guardias, o en todas sus consultas. Felizmente esto no ocurre tan frecuente, pero sí, yo estoy seguro que si todos hacemos memoria, a todos nos ha tocado algún paciente así, ¿no? Entonces, si los antecedentes no cuadran, no hay que alargar, no hay que estirar el diagnóstico. El diagnóstico cae por sí solo, el diagnóstico encaja, el diagnóstico cuadra, y si no cuadra bien, y si no encaja, y si no cae por sí solo, probablemente no sea el diagnóstico, ¿sí? Entonces, si tenemos estos síntomas agudos, sin una causa aparente, sin un cuadro aparente, o por último, insiste, no, doctor, que he leído que en tal porcentaje de neonatos, aún con estudios negativos necesitamos completar, porque sí es la excepción, existe esta bacteria XYZW, que es la excepción de todo, ya, listo. Si le damos tratamiento y no responde, le das una semana, le das un día, 2 días, 3 días, una semana, 2 semanas, listo, siguen saliendo exámenes negativos y con pobre respuesta, ¿vamos a seguir insistiendo en lo mismo? No, ¿sí? Hay que sospechar de un error innato del metabolismo. Sospechar, nuevamente, sospechar. Que probablemente, doctor Purizac, usted se equivocó, al final era una deficiencia de CDKL5, y este paciente tenía eso, así que no era. O la convulsión de mi paciente fue una canalopatía y no era un error innato del metabolismo. Está bien, puede pasar, claro que sí, pero necesitamos considerarlo, doctores, necesitamos considerarlo ahí, ¿sí? Necesitamos considerarlo porque si no se nos va a pasar. Recordar también, y ahí viene, justamente esto viene lo complejo de los errores innatos de metabolismo. Si fuera tan fácil diagnosticar un error innato de metabolismo, no serían necesarios tantos exámenes ultra complejos y no existiría tanto subdiagnóstico que ocurre aquí y ocurre en todo el mundo, ojo, ¿sí? Incluso algunos errores innatos del metabolismo pueden aumentar el riesgo de sepsis, entonces, ¿podemos tener sepsis con un error innato del metabolismo? Claro que sí. Pueden coexistir ambas condiciones. Entonces, aún si tenemos un cuadro de sepsis y vemos ya, ¿cómo es lo que vemos en estos pacientes? Ya salió positivo para sepsis, salieron sus marcadores y todo, y empezamos a darle tratamiento. Listo, empezamos a darle tratamiento, los marcadores empiezan a disminuir, todo desaparece, todo laboratorialmente bien, pero clínicamente el paciente no mejora. Clínicamente el paciente se está deteriorando. Entonces ahí hay que sospechar que puede haber algo más de fondo, ¿no? Ojo que con esto no les estoy diciendo que debemos que pasar toda la búsqueda de errores innatos de metabolismo como primer paso, ¿no? Obviamente están los tratantes, ver cuadro clínico, probablemente antes de esto una punción lumbar, probablemente una radiografía y todo. Y claro, ese es el camino, pero el cuadro, la idea que quiero que se lleven es que siempre debemos que sospechar errores innatos de metabolismo y que lo más probable es que aquí todos hayamos visto un error innato de metabolismo que se ha pasado en nuestra cara, que se ha ido de alta, que no sabemos qué habrá sido de él y que no lo diagnosticamos en ese momento, ¿sí? Viendo todo este contexto. Ahora, esto es básicamente en neonatos. Vamos a ir viendo en lactantes. En lactantes podremos tener dos cuadros, ¿no? De presentación aguda y recurrente y de presentación progresiva, ¿sí? De presentación progresiva. ¿Cómo es esto? Tenemos, por ejemplo, de presentación aguda. Son los cuadros más frecuentes, no los únicos, ¿ya? Por ejemplo, cuadros agudos de vómitos. Obviamente, doctor, pero esto puede ser una infección viral, doctor, esto puede ser, mi niño está haciendo una alergia, y la intolerancia, la alergia a la proteína de leche vaca, doctor, esto puede ser un cuadro simple. Claro que sí, ¿no? Si tenemos un cuadro que remitió después de algunos días, genial, claro que sí, puede haber sido eso. Pero aquí hablamos de cuadros agudos, ¿sí? Y que pueden empezar a persistir. Si tenemos un niño que vomita sin fiebre, un niño que empieza a vomitar sin una causa aparente, hay que sospecharlo. Convulsión, ¿no? Una convulsión también, ¿no? Si vemos, por ejemplo, que no es asociada a fiebre, no hay antecedentes de familiares, aparentemente sin ningún signo de infección, solamente empezó a convulsionar,
Claro que aquí, ojo, entran más diferenciales, la mayoría diferenciales de origen genético, ¿no? Pero necesitamos incluir nuestros diferenciales en un error innato del metabolismo. Hipoglicemias. La hipoglicemia, ya sabemos, siempre se tiene que estudiar, ¿no? Y la causa más frecuente, o lo que primero se nos viene a la mente, falta de aporte. Hay una mala técnica de lactancia, o se saltó la comidita y todo esto. Y puede ser, y suele ser una de las causas más frecuentes. Pero si tenemos una hipoglicemia que se presenta de manera aguda, a repetición, hay que ir sospechando que hay algo más, ¿sí? Hipoglicemia es un signo muy sugerente de un error innato del metabolismo cuando no es en la etapa neonatal, ojo. En la etapa neonatal, claro que también puede ser, pero ya saben que ahí puede ser por otros motivos. Pero aquí hablamos ya de lactantes. Y lo otro, ya estos son algunos hallazgos que les pongo, que podemos encontrar, ¿no? Acidosis metabólica. Si tengo un paciente con hipoglicemia y acidosis metabólica, hay que pensar en un error innato del metabolismo. La ictericia también, ¿no? O sea, si ya pasó todo su primer mes de vida y tenemos un paciente con ictericia, hay que sospechar de un error innato del metabolismo, claro, sospechar. Obviamente lo primero que vamos a hacer es ver algo, si hay alguna obstrucción, algo, evaluamos otras cosas, ¿sí? Puede ser una anemia hemolítica, inmune, puede ser otras cosas, pero estamos hablando aquí de sospechas, doctores. Recuerden, y se lo dije al principio, la idea de esta charla es que ustedes sospechen. Después vamos a confirmar, ¿ya? La hiperamonemia. Hiperamonemia siempre nos debe obligar a sospechar de un error innato de metabolismo, ¿sí? Siempre nos debe que hacer sospechar un error innato de metabolismo. ¿Que puede ser otra cosa? Claro que sí. ¿Que hay otros cuadros que elevan el amonio? Claro que sí. Pero hiperamonemia, descartar error innato de metabolismo. Bueno, si termina siendo por otra cosa, qué bueno, ¿ya? Y miren, aquí, ¿recuerdan lo que puse aquí abajito? Buscar un desencadenante. A veces esto termina siendo la clave. Termina siendo la clave. ¿Qué es lo que termina descompensando? Entonces, por ejemplo, algunos de los cuadros que vemos es al inicio de la alimentación complementaria, ¿no? Comienza primero el bebé con su lactancia materna, exclusiva, ¿no? Están ahí sus primeros meses, todo, hasta que empiezan a introducir algunos alimentos. Y recuerden que en el metabolismo que hablábamos, convertir los alimentos en energía. Existen múltiples vías. Y si tenemos una vía alterada para cierto alimento, entonces al comer cierto alimento es donde vamos a tener los síntomas. Entonces, si como nunca ha recibido ese alimento, no ha tenido síntomas. Pero ahí es donde empezamos con la alimentación complementaria, donde los bebés por primera vez empiezan a tener contacto con varios de estos alimentos, pueden empezar a desarrollar síntomas. Entonces, a veces la historia es, doctor, empezó mi niño a lactancia recién hace una semana y yo he notado raro, doctor. Resulta que a veces me escupe la comida o no me la quiere recibir, me dijeron que era normal y yo le obligo, doctor, pero ahora que ayer le he obligado a comer porque me preocupaba que se estaba bajando de peso, que no iba a engordar, doctor, ha empezado a vomitar. Yo pensaba que era porque lo obligué, doctor, pero después nuevamente la comida y vomita, doctor, desde que empecé a comer. Entonces, ahí relacionamos. Ha empezado a introducirse algún nuevo alimento y ahora está vomitando. Entonces, eso nos debe que llamar la atención, nos debe que hacer el switch, ¿sí? ¿Se introdujo algún alimento en específico? No, eso es lo otro, ¿no? Que ya comenzó la alimentación complementaria y se van introduciendo, ¿no? Por grupos de alimentos, todo eso, hasta que se llega a algún punto. Doctor, mire, los primeros días de su alimentación complementaria le estaba dando frutitas, alguna papilla, algún fruto en trozos y todo, pero ya empecé a darle carne. Ya mi hijo cumplió ya casi 11 meses, un año, doctor, y me he animado a darle carne. Y de aquí mi hijo lo tengo convulsionando. Entonces, es importantísimo, pero no se imaginan, y bueno, a ver, todos aquí, me corrijo, ¿no? Estoy seguro que aquí todos saben la importancia de los antecedentes. Aquí en genética nosotros trabajamos con estudios ultra avanzados, pero aún así, con todo esto, la información que nos da la historia clínica, la evolución, los antecedentes, es, es importantísima, no se compara con nada.
Lo otro, ¿hubo algún ayuno prolongado? Existen algunos cuadros en donde al momento que entra en ayuno, recordemos que cuando entramos en ayuno tenemos otras vías metabólicas para esto y algunos que tienen alteradas estas vías metabólicas se descompensan. Entonces, si hubo algún ayuno prolongado, doctor, me dormí, no le di su leche o lo que le doy durante la noche, o hicimos un viaje largo, y tuvo ayuno y doctor, aquí lo tengo a mi hijo con hipoglicemia no cetóxica. Error, una sospecha de error innato de metabolismo. ¿Ha presentado algún vómito, diarrea? Doctor, mi hijo hace 2, 3 días ha empezado con vómitos y ha tenido algunas diarreas y ahorita yo lo tengo aquí convulsionando. ¿Sí? ¿Ha presentado fiebre? Doctor, lleva fiebre mi hijo, ¿no? La fiebre, se ha bajado de ánimo, no quiere comer y doctor, aquí tengo a mi hijo con el amonio en 800. Entonces, estos desencadenantes, ¿sí? Debemos que buscarlos cada vez que tengamos un cuadro, ¿no? Aquí, ¿no? En algún cuadro de presentación aguda. Suavemente sale que todo, ¿no? A ver, comenzó con vómitos. Y resulta que ha comido bien, siempre ha comido bien, no se le ha introducido ningún alimento. Resulta que, no sé, se fueron de un paseo campestre, el niño estuvo jugando en la tierra, todo comió algo. Ah, bueno, esos vómitos probablemente sean algo por eso, ¿no? Así que es muy importante aquí empezar a diferenciar y empezar a sospechar errores innatos del metabolismo. Ahora, también hay cuadros de presentación progresiva. Ya hemos hablado de los cuadros agudos, que pacientes que entran por emergencia. Pero también tenemos cuadros de presentación progresiva que quizás no vayan por emergencia, por esto los papás, pero sí van a consulta. Retraso del desarrollo psicomotor. Doctores, todo retraso del desarrollo psicomotor, considerar una causa genética. Que puede que no sea, claro que sí, puede que no sea, doctores, pero siempre considerar una causa genética. Obviamente que aquí vienen los síndromes de lesión, microduplicación, otras cosas, pero considerar, ¿sí? Hemos tenido un retraso psicomotor, un paciente, un retraso psicomotor marcado, parálisis cerebral infantil, entre comillas, ya le habían diagnosticado todo y a los 6 años y termina siendo una segura metilmalónica, ¿sí? Lo mismo ha pasado con N cuadros, ¿no? Cuadros de hipotonía marcada, síndromes de regresión neurológica. Toda regresión neurológica debe que ser estudiado genéticamente, toda, absolutamente toda. Las convulsiones, las ataxias, ¿sí? También afección cerebelosa, piramidal, extrapiramidal, leucodistrofia, desmielinizantes, neuropatías, miopatías. Como se dan cuenta, en realidad, cualquier cuadro neurológico en la infancia necesita ser sospechoso de un error innato de metabolismo. No como primera posibilidad. Ojo, no como primera posibilidad. Pero ya saben, así lo pongamos en el 15º, en el 20º diagnóstico diferencial, considerarlo. ¿Sí? Y pongo aquí, mira, síntomas neurológicos y gastrointestinales y digestivos porque son los principales sistemas afectados, no los únicos, ¿sí? Vómitos persistentes, ya saben, disfunción hepática. Estos niños que empiezan con una disfunción hepática, listo, seguro esto es una hepatitis viral, ¿no? Y empezamos, hepatitis viral A, B, C, D, hasta la Z, todo negativo. Y no, debe que ser uno de estos, porque esto es lo más frecuente y yo estoy seguro que esto es. Le repetimos desde el A hasta la Z negativo. Y sigue saliendo negativo y seguimos sin diagnóstico. Y el paciente va empeorando, va empeorando, va empeorando. Y nos ha pasado, ¿no? Esto me acuerdo de un caso, un paciente que terminó siendo una tirosinemia. Totalmente tratable con un medicamento, ¿no? Pero como no se sospechó sobre eso en el momento adecuado, el hígado termina malográndose, ¿no? Dejando de funcionar, dejando de servir. Entonces hay que sospechar siempre errores en el metabolismo. Falla de Medro, eso también vemos mucho. Falla de Medro, sí, está bien, puede ser una falta de aporte, pero si vemos que la mamá tuvo todos sus controles prenatales, un embarazo programado, la mamá cubre todos sus controles del niño sano, la mamá lo lleva, le ha comprado todas las 10 fórmulas que le indicaron, todo, y el bebé no crece de tamaño, de estatura, ni perímetro cefálico y todo. Entonces, no es simplemente por una falta de aporte, probablemente tengamos algo más, ¿sí? Entonces, siempre hay que verlo en el contexto de los antecedentes. Falla de Medro, la ictericia prolongada, ya sabemos, y hepatomegalia también es un signo que nos debe que llamar la atención. Con esto ya vamos terminando casi, doctores.
Lo otro es, los lactantes mamos, recordar siempre los antecedentes personales y familiares. Ya saben, si ha habido un hermano que ha fallecido antes, si hemos tenido un primo, un tío lejano que ha fallecido de causa inexplicable, recordar esto. Siempre considerarlo como un diagnóstico diferencial, doctores. Si algo que necesito que se lleven el día de hoy, no es que se aprendan a diferenciar, no es que aprendan a diferenciar entre 20, que me digan 20 tipos de acidemias orgánicas y las formas de leer una cromatografía. No, doctores. La idea del día de hoy es que consideren como diagnóstico diferencial un error innato del metabolismo. No en una faringitis, no en una gripe, no, pero sí en estos cuadros de los que hemos estado hablando y que aumenta la sospecha bajo ciertas condiciones, ¿sí? Aumenta la sospecha si es que exámenes usuales son negativos para condiciones más frecuentes, ¿sí? Entonces, si ya, y hablamos aquí de todo, ¿no? Puede ser para, si está sospechando, no sé, doctor, no ha mencionado la infección urinaria, es muy frecuente en esto, seguro si usted le hubiera hecho un examen de orina, no estuviéramos con el paciente tan mal. Ya, conste bien, hagan y todo lo que usualmente se hace, porque ahí es donde está la gran mayoría de pacientes y gracias a eso salvamos a la mayoría de pacientes. Está bien, hay que continuar con estos protocolos de buscar lo más frecuente. Está bien, ojo, no es que esté mal, ¿no? Se dirige hacia eso y todo, pero si es que en lo usual, en lo frecuente, en lo que siempre usamos, en lo que siempre nos funciona para todos los niños, no va como esperamos, entonces ya es necesario pensar un poco más allá, ir un poco más allá en los errores innatos del metabolismo. Y esto necesito que quede claro, tener un diagnóstico definitivo le puede cambiar la vida a los pacientes. Tenemos familias en donde tienen un hijo fallecido, dos hijos fallecidos, y recién al tercero se le encontraba el diagnóstico, recién acuden a un médico genetista, se le encuentra el diagnóstico, y el niño ahora está bien, vive, va al colegio, hace toda su vida, los padres disfrutan de todo esto, ¿sí? Entonces, un diagnóstico definitivo le puede cambiar la vida, doctor. Que los errores innatos del metabolismo, doctor, son muy caros, que hay las fórmulas, que eso no hay acá en Perú, mentira. O sea, es cierto que existen algunas fórmulas un poco caras, es cierto que existen algunos medicamentos un poco caros, pero no son todos. Y aún si así fuera, existen distintos métodos, distintas formas de poder avanzar, de poder hacer algo, ¿sí? Un gran grupo, por ejemplo, tenemos cibrametilmalónica, el tratamiento con vitamina B12. Con vitamina B12 te damos un tratamiento, no es que vamos a pedir un medicamento traído pues del planeta Bellita, no, no, estamos con un medicamento que lo tenemos acá y se le da y listo. Y el paciente va y mejora. ¿Sí? Obviamente, si no conocemos, vamos a asumir todo, ¿no? Que es difícil, que eso no se hace, que esto no. La idea es perderle el miedo a este tipo de diagnósticos, pero obviamente solamente le vamos a perder el miedo si lo conocemos. Si se le tiene miedo a lo que se desconoce. Entonces ya con esta charla ya sabemos cuánto sospecharlo, doctores. Ahora, y si lo sospecho, ¿qué hago, doctor? No, ya, doctor, listo, ya estuve en su charla. Muy bien, doctor, pero ¿qué hago, doctor? Muy bien. Nuevamente, como les dije, esto está fuera ya del objetivo de esta charla. Ya con eso estamos terminando. ¿Sí? La idea es básicamente eh, tener en cuenta cuándo sospecharlo. Pero una vez que sospechamos, simplemente algunas recomendaciones generales. Uno, contactar con un centro de referencia. ¿Sí? Y no es porque algún médico de algún hospital nivel 2 nivel 1 no esté en la capacidad, no, sino que se necesitan exámenes especiales, se necesita un abordaje y la única forma de saber manejar un error innato de metabolismo es manejando errores innatos de metabolismo. Sí, o sea, por más que uno pueda leer y todo, si uno no está en esto, si uno no maneja, si uno no los ve, si uno no les hace seguimiento, no va a saber que está bien, no va a saber que está mal, no va a saber si está haciendo lo correcto. Entonces, necesitamos contactar con centro de referencia, el Instituto Nacional de Salud del Niño, el Servicio de Genética y Errores Innatos de Metabolismo. Los colegas son más que capacitados y tienen una amplia experiencia en esto. Entonces, hay que contactar centro de referencia, ¿sí? Lo otro es evaluación multidisciplinaria. Nadie sabe tanto como para saberlo todo, doctor. Quizá yo ahorita estoy sabiendo de genética, pero probablemente algunos errores innatos del metabolismo pueden hacer afectación oftalmológica. Imposible que le haya dado un fondo de ojo. Imposible que empiece a evaluar retina.
Para eso existen oftalmólogos. Algunos errores innatos de metabolismo pueden tener compromiso cardíaco, ¿sí? Pueden hacer algunas cardiomiopatías. Imposible que yo le haga un ecocardio, imposible que yo sepa más que un cardiólogo identificar todos los patrones. Y está bien, ¿sí? En realidad los errores innatos del metabolismo se tienen que evaluar en grupos multidisciplinarios. Es la mejor forma de poder abordar correctamente al paciente. Y al final el único beneficiado es el paciente. Y esto es una evaluación por el servicio de genética. Definitivamente, sospechan, de donde sea, sacamos un genetista y evaluamos, ¿sí? No existe como que una especialidad única para evaluar un error innato de metabolismo, pero sí existe una especialidad que es quien los ve de manera más frecuente, y somos los médicos genetistas, ¿sí? Los que vemos. Quizá alguien de alguna otra especialidad, por necesidad o porque se llega en ese momento, ve a algún paciente con esto, claro, está bien. Sí, qué bueno que ese paciente haya podido encontrar a ese colega. Pero si sospechamos, a un médico genetista, ¿sí? Y lo otro, realización de análisis especializados. Ese es otro punto que ya nos podría tomar una semana entera, ¿no? El momento de tomar la muestra, las muestras críticas, y la muestra de sangre, la muestra de orina, qué metodología utilizar, qué análisis hacer, en qué momento pedir. Es todo otro punto que, bueno, no viene aquí al caso, no es el objetivo de esta exposición. Así que, bueno, básicamente con esto quiero cerrar. Lo mencionado nos sirve para sospechar. No significa que el doctor Purizaca me dijo que todas las hipoglicemias son errores innatos del metabolismo, ¿no? Y el hiperinsulinismo congénito, ¿dónde quedó, no? Y las alteraciones hipoficiarias y todo, ¿dónde quedó eso, no? El doctor Purizaca me dijo que todas las convulsiones son de origen, son un error innato del metabolismo, y las convulsiones febriles, y aquellas asociadas a alguna infección, y todo, ¿dónde quedaron? Claro que existen, doctores, ¿sí? Y eso, por favor, quiero que quede eso claro. No significa que todo lo mencionado aquí sea igual a un error innato de metabolismo. No, nos sirve para sospechar, doctores. Si no sospechamos, ni siquiera vamos a tomarnos la molestia en buscarlo, ¿sí? Pero si sospechamos, vamos a empezar una búsqueda activa. Y recuerden, estos casos no les van a llegar del cielo, no van a caer así de la nada, no van a venir con el papelito en la frente diciendo tengo un error innato del metabolismo, no. Debemos nosotros tener una búsqueda activa, ¿sí? Así que, bueno, doctores, ha sido todo un gusto poder haber expuesto el día de hoy. Es un tema que nos puede dar para un curso, para una especialización, y sí, ojo, hay una especialización de 1 o 2 años solamente en esta parte, incluso para genetistas, eh, pero creo que con esto nos puede servir para todos, para médicos de todas las especialidades, en todos los niveles de atención. Siempre consideren un error innato de metabolismo. Y algo, hay que recordar que estos pacientes pueden aparecer en cualquier lado. Que solamente esto se ve en el hospital Rebagliati o solamente en el hospital del niño, no. Este paciente puede aparecer a 4.000 metros sobre el nivel del mar, puede aparecernos a 4 horas de la ciudad principal de cualquier departamento, puede aparecer en cualquier centro poblado, puede aparecer en cualquier parte del mundo, cualquier parte del Perú. Y no va a reconocer si es nivel de atención 1, 2, 3, 4, 10, no. Puede aparecer en cualquier lado. Así que tanto médicos de primer nivel como médicos especialistas de instituto de referencia, necesitamos saber sospechar sobre los errores innatos del metabolismo. ¿Sí? Muchas gracias, doctores. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Muy bien, doctor. Le voy a transmitir las preguntas planteadas. Pregunta: hiperamonemia, encefalopatía TB, ¿podría ser como parte de IMD? Disculpe. Hiperamonemia, encefalopatía TB, ¿podría ser como parte de IMD? Claro, sí, ahí pone el doctor García, ¿no? Sí, Sí. la hiperamonemia encefalopatía también podría ser como parte de un renoteo de metabolismo. Claro, las encefalopatías suelen ser una presentación de los errores innatos del metabolismo y a veces pueden confundir mucho. Hemos tenido diagnósticos de pacientes en UCI. Estos pacientes empiezan, ¿no? Empiezan encefalopáticos, pueden entrar hasta coma y si no se les diagnostica oportunamente, pueden
pueden fallecen estos pacientes. Entonces, pacientes encefalopáticos sin una causa explicable, obviamente, ¿no? Si tenemos una MEC totalmente encontrada, si tenemos, no sé, si ha tenido alguna encefalitis totalmente demostrada, bueno, pero si tenemos, no tenemos una causa, no queda claro, sin antecedentes contributorios, todo, y encima tenemos una hiperamonemia, hay que considerar como un error innato del metabolismo y empezar lo que es el diagnóstico. Bien, doctor. Pregunta, convulsiones al día siguiente del parto, a los 2 y 3 días hipoglicemia. ¿También podría ser? Ah, claro, claro que sí, o sea, definitivamente. Obviamente hay que ver cómo va respondiendo el hipoglicemia, ¿no? Si después esto termina siendo transitorio, se reguló, aumentamos, le dimos bolitos, aumentamos BIG, le retiramos. Si este paciente se va a su casa sin presentar hipoglicemia, sin presentar nada, bueno, probablemente no lo haya sido, ¿no? Pero si vemos que esta hipoglicemia persiste y esta convulsión vuelve a aparecer y otra vez, ya sabemos, ¿no? Síntomas que van, que pueden ser agudos y recurrentes, ¿sí? También debe que hacernos sospechar de un error innato del metabolismo. Bien, doctor, nos llega otra pregunta. ¿La hiperamonemia como causa de encefalopatía hepática podría ser parte del IMD? Claro, totalmente. Ya como les había mencionado, toda hiperamonemia necesitamos sospecharla como un cuadro de error innato del metabolismo, ¿sí? Que puede que termine no siendo, ¿no? Claro que sí, puede que no sea un error innato del metabolismo, pero absolutamente toda hiperamonemia necesitamos iniciar un protocolo de búsqueda de error innato del metabolismo. Otra pregunta. ¿Catalogar las convulsiones si son parte del síndrome epiléptico también? Bueno, es que sí, justamente ahí ya viene, digamos, la parte difícil, ¿no? Claro, como menciona el doctor García, si tenemos una convulsión necesitamos saber en qué contexto es, si esto es una epilepsia, no es una epilepsia, y hay que tener en cuenta que lastimosamente los errores innatos del metabolismo son de muy difícil diagnóstico, ¿no? No es tan sencillo como que, ya, entonces, ¿este es un error o no es un error innato? A ver, doctor, usted que es genetista, que da su exposición, venga a una interconsulta y mirándome al paciente, dígame si esto es un error innato o no. No pasa. A veces pueden demorar muchas semanas, muchos meses, incluso a veces con todos los exámenes disponibles, a veces no queda claro si es un error innato. Ojo, y eso pasa aquí, pasa al costadito en Ecuador, seguro pasa en Chile, pasa en Brasil, pasa en Corea, pasa en la India, pasa en la China, en Japón, en Estados Unidos, en todo lado. Si ustedes leen la bibliografía de cualquier país que hable sobre error innato de metabolismo, es uno de los diagnósticos más difíciles por hacer. Entonces, la idea es sospecharlo. Ya para la parte diagnóstica ya hablaremos más adelante, seguro habrá otra exposición o algo en que se hablará sobre el algoritmo diagnóstico, pero hay que sospecharlo. Bien, doctor, nos ha llegado una pregunta. ¿Cuáles son las enfermedades metabólicas más frecuentes? Ya, los errores innatos de metabolismo que más vemos, por ejemplo, podría ser fenilcetonuria, tenemos, ¿no? Y antes de seguir respondiendo, una cosa es las más frecuentes diagnosticadas y otra cosa es las más frecuentes en realidad. ¿Qué ocurre? Que muchos errores innatos del metabolismo no son diagnosticados, ¿no? Y la mayoría que son diagnosticados es porque son parte del tamizaje, por ejemplo. Obviamente más frecuente vamos a encontrar las que buscamos en el tamizaje, porque se hace la prueba a todos, como fenilcetonuria, galactosemia, todo esto, ¿no? Pero también va a haber otro grupo de errores innatos del metabolismo, que puede que no encontremos porque simplemente nos hacen las pruebas. Pero las más frecuentes, fenilcetonuria, galactosemia, tenemos Bien, doctor, ¿a nivel mundial o a nivel de Perú? a nivel mundial. Bien, doctor. Nos preguntan, bueno, más es un comentario. Mencionando eso, todo lo que usted dice, sería mejor, pensando en riesgo-beneficio, referir de forma inmediata al paciente.
Sí, o sea, ahí ya es una de las cosas pendientes que se tienen, ¿no? En realidad, porque sabemos, somos conscientes, ¿no? No podemos hacer ajenos a esto, de que las referencias a veces pueden demorar. Y en estos pacientes, tiempo es vida, ¿sí? Entonces, si no lo referimos inmediatamente, se va a demorar el diagnóstico, y el paciente se va a seguir empeorando. Entonces, sospechamos, referimos, ¿no? Se debería que hacer, pero bueno, eso ya son cuestiones logísticas que como país, ojo, a nivel de todo tenemos que superar, ¿no? Y que no es solamente por errores innatos del metabolismo, ojo, que para muchos otros cuadros también a veces es un problema la referencia. Bien, doctor. Para el diagnóstico se necesita un equipo multidisciplinario. Pero ¿qué especialista trata las enfermedades propias del metabolismo? Ah, excelente pregunta, ¿no? Este es un debate que siempre tenemos. Depende en realidad de frente a cuál hablamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos cuadros que básicamente requieren un manejo nutricional, ¿no? Entonces necesitamos un nutricionista pediátrico, ¿no? Un pediatra nutricionista con experiencia en errores innatos del metabolismo. No abundan en Perú, ¿sí? Genetistas, necesitamos genetistas con experiencia en errores innatos del Perú. Tampoco abundan en el Perú. En realidad no abundan profesionales que traten lo que son los errores innatos del metabolismo. Pero igual, como les comentaba, se aprende tratando los pacientes como tal. Y quienes tienen la mayor capacitación en errores innatos del metabolismo de manera general son los médicos genetistas. Ojo, lo que no indica que esto sea exclusivo de los médicos genetistas. Idealmente, en estos grupos multidisciplinarios de errores innatos del metabolismo están genetista, neuropediatra, gastropediatra, nutrición, endocrinología pediátrica, ¿sí? Que es, digamos, la mayoría de los médicos que están involucrados en errores innatos del metabolismo. Bien, nos llega otra pregunta. ¿En qué hospitales se realizan estudios para sospechar de errores innatos del metabolismo? ¿En qué hospitales encontramos médicos genetistas? Parece que son escasos, ¿ah? Sí, en realidad, a ver, primero comienzo por lo último, ¿no? Médicos genetistas básicamente hay en centros de referencia, Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, San Borja, ¿sí? También tenemos en la maternidad, también tenemos en el Hospital San Bartolomé, eh, en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, básicamente ahí tenemos genetistas, en la parte, y en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que es, digamos, donde ven cáncer, ¿no? Pero también tenemos en la parte de salud, también tenemos en el Hospital Rebagliati, actualmente yo estoy en el Hospital Rebagliati, tenemos en Hospital Almenara, Sabogal, eh, sí, y sí, definitivamente somos muy escasos, actualmente activos creo que somos 25, más o menos, en todo el Perú. Ojo, en provincia hay en Cusco, doctor Ochoa, si me ves, un gran abrazo al doctor Eduardo Ochoa, excelente genetista, y también en Huancayo, y se acabó. O sea, hasta ahí nada más llega. Desde ahí ya viene la primera dificultad, ¿no? Y ahora, ¿qué Sí. hospitales realizan estudios para sospecha de error innato de metabolismo? Depende de qué estudios, ¿no? Ojo que, por ejemplo, amonio viene a ser parte de esto, ¿no? Análisis de muestra crítica viene a ser parte del abordaje, ¿no? Esto lo podemos encontrar en muchos hospitales. Sin embargo, ya un poco más específicos, por ejemplo, realización de análisis de perfil de carnitinas, lo que es ácidos orgánicos en orina, aminoácidos en sangre. Tenemos algunos estudios en el Instituto Nacional del Niño de San Borja, ahí están haciendo algunos, ¿sí? Pero también en realidad faltan también muchos otros, ¿no? Por ejemplo, necesitaríamos lo que son perfiles cuantitativos de aminoácidos para ir evaluando, ¿sí? En algunos casos, ¿no? No tenemos perfiles de carnitinas en salud, por ejemplo, no existe, y así muchos análisis. En realidad, a nivel nacional tenemos aún un déficit de estos tipos de análisis, sobre todo porque son muy especializados y a veces de instalarlos implementarlos podrían ser muy costosos y al final, no sé, para 1, 2, 3 pacientes. Entonces, es todavía muy complejo
complejo de poder salvar esto. Ahora, también tenemos estudios genéticos. En el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, por ejemplo, es el único lugar en el Perú en donde hacen un secuenciamiento exómico. También se puede detectar errores innatos del metabolismo por estudios genéticos, claro, claro que sí. Y ahí en el Instituto Nacional de Salud del Niño lo tienen, sí, el único centro que lo tiene, ¿no? Ahí también podría ser. Sin embargo, como se habrán dado cuenta, estudios se necesitan muchos, muchos, y esa es una gran limitante. Para manejo de errores innatos del metabolismo se necesita muchos análisis de laboratorio ultra especializados que se necesitan saber tanto, saber cuándo indicar, saber cuándo interpretar. Eh, bueno, todavía estamos en ese proceso, pero es toda la información que les quería dar. Bien, doctor. Y vía WhatsApp nos llega una pregunta. ¿El autismo se puede detectar con pruebas genéticas? Excelente pregunta. El autismo, el trastorno de espectro autista, es una condición que se detecta e identifica clínicamente, ¿sí? Clínicamente. Es respecto a las evaluaciones que se hacen, existen algunos scores que nos permiten hay algunos, claro, algunos scores, unas tablas, ¿no? Algunos cuestionarios es el término, perdón, que nos permite identificar y sospechar trastorno de espectro autista, también evaluación neuropsicológica y diagnóstico es clínico. Genéticamente se recomienda realizar pruebas genéticas en pacientes con trastorno del espectro autista para identificar alguna causa. Ojo, existen, para relacionarlo con el tema, existen algunos cuadros de errores innatos del metabolismo cuya manifestación termina siendo trastorno del espectro autista. Ojo, claro que existe. Bien, doctor, no tenemos más preguntas, pero sí le doy a conocer que ha tenido muchos agradecimientos y felicitaciones a nivel de Perú y también a nivel internacional. El Sí. Ministerio de Bolivia se conectó con nosotros y agradece su excelente ponencia. Muchas gracias a nuestros colegas y amigos de Bolivia. Espero que les haya servido esta información para todos. Y nada, hasta otra oportunidad. Les dejo también lo que es mi número, mi página, mi contacto. Si alguien tiene alguna sospecha de errores innatos del metabolismo, de cualquier paciente con alguna condición genética, más que encantado de poder ayudarlos. Muchísimas gracias, doctor Purizaca, por su valiosa participación en las telecapacitaciones que presenta la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño en bien de los niños del país. Felicitaciones por su excelente ponencia. ¿Alguna recomendación final a los presentes? Ya saben, siempre, siempre sospechar de errores innatos de metabolismo y también sospechar de condiciones genéticas. Seguro ya después tendremos otra charla sobre esto, de cuándo sospechar condiciones genéticas, pero no olviden que estas condiciones también pueden aparecer en cualquier lado, a cualquier nivel de atención, en cualquier parte del mundo y del Perú. Así que listo, aquí estoy para ayudarles. Un abrazo, que tengan un muy buen día. Bien, doctor, y permítame recomendar a los médicos jóvenes que hagan la especialidad de genética, pues son muy necesarios en nuestro país. Listo, un gusto, nos vemos, cuídense, que tengan buen día. Gracias. A todos los participantes que nos están visualizando, les agradecemos y recordamos que este tema queda grabado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.